Feliz sábado, hermano. Vamos en esta mañana a estudiar de nuevo la palabra de Dios. Mientras esperamos la segunda venida de Jesús, tenemos que estudiar, dice, diligentemente la palabra de Dios para no ser engañados. Hay tantos engaños en el mundo y en el mundo religioso hay tantos engaños, y Dios nos ha dado un mensaje muy especial en este tiempo para poder discernir y descifrar esos engaños. Y tenemos el mensaje antídoto contra esos engaños que Dios ha dado a su iglesia en este tiempo final. Dios nos manda que escudriñemos. Jesús nos dijo, le dijo a la gente de aquel tiempo y nos dice hoy, en este tiempo, que escudriñemos la palabra, ¿verdad? Que la escudriñemos. Así que en esta mañana pues vamos a primeramente a pedir la bendición de Dios, ¿verdad? Sean bienvenidos todos, ¿verdad? Pero vamos a pedir la bendición de Dios primeramente. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana, porque es un privilegio estudiar tus santas palabras y nos ha traído a este lugar para estudiar tu palabra. Ayúdanos para que la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo podamos apresurarla. Ayúdanos para que podamos vivir esa palabra, podamos vivir en santidad como dice el consejo de tu palabra. Ayúdanos en este tiempo de oportunidad que nos da a ser fieles guardadores de tus oráculos. A esta hora que vamos a abrir tu palabra, pedimos que el Espíritu Santo, Él sea nuestra luz esta mañana y pueda esta luz diseminarse, esparcirse en cada una de las mentes que estamos presentes aquí en este lugar, y cada una de las mentes que también en otros lugares están atendiendo este mensaje. Danos sabiduría en lo alto para comprender esta verdad que es muy importante y muy relevante para este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado también a todos los hermanos, ¿verdad?, que siempre nos están viendo, ¿verdad?, internacionalmente a través del canal Olan 7 Internacional, a través del canal nuestro, ¿verdad?, aquí en la YouTube. También sean bienvenidos, ¿verdad?, todos aquellos que nos miran por Facebook, por WhatsApp y todos otros medios, ¿verdad?, que Dios permite que esta verdad sea diseminada. Bien, en esta mañana terminamos un seminario hace poco y es importante comenzar otro. Estos temas antiguamente hemos estudiado hace tiempo, pero hoy tenemos que darle una repetición, y no tanto digamos una repetición, sino un estudio más amplio, ¿verdad?, de la doctrina en este tiempo que necesitamos conocer todas estas doctrinas bíblicas que son para nuestra salvación. Y vamos a iniciar un seminario que se llama el permanente don de profecía, el don profético. Los adventistas somos muy cuestionados en el mundo religioso porque tenemos una profeta, muy cuestionada. Hay otras iglesias que tienen profeta, como la iglesia de los mormones, que tiene a José Smith, y hay otras iglesias. Pero Jesús dijo, hoy vamos a ver algunos pasajes, que en este tiempo final iban a haber falsos profetas. Pero también dijo que iban a haber verdaderos profetas. Así que hay que identificar a la luz de la palabra quién es falso y quién es verdadero. En el desarrollo de este seminario vamos a ir dándonos cuenta, ¿verdad?,
de que si Elena White es una verdadera profeta o es una falsa profeta, a la luz de la Biblia, con la Biblia, ¿verdad? A la luz de la palabra. Y este estudio es muy importante porque a veces muchos hermanos no tenemos muchos argumentos y a veces es una vergüenza decirlo. Nos agarran hermanos de otra iglesia desprevenidos algunos y no sabemos dar respuesta por qué creemos en el don de profecía de este tiempo. Y la palabra de Dios, como hoy lo vamos a estudiar, sí dice que en el tiempo final la iglesia de Dios tenía que tener el don profético, el don de profecía. Porque es el tiempo más difícil que haya pasado la humanidad antiguamente. Por lo tanto, necesitamos un don de profecía para darnos consejos, para que nosotros podamos discernir los engaños de este tiempo y podamos pregonar el mensaje con el poder del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios. Vamos a comenzar hoy el primer tema y vamos a continuarlo a lo largo de otros sábados, en sábado nada más, ¿verdad? El primero que vamos a ver hoy se llama Base Bíblica para el don de profecía en el tiempo final. Hoy vamos a sentar la base para los otros temas. Hoy es la base para los otros temas que vienen. Hoy vamos a demostrar con la Biblia que sí está descrito en la Biblia que en el tiempo final la iglesia de Dios iba a tener profeta. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios y no ser engañados como otros son engañados. Y para comenzar, bueno, vamos a utilizar quiero aclarar un poquito, porque las mentes pueden también distorsionarse o comenzar a especular. Voy a hacer mención de alguna cita del Consejo Inspirado solamente para comprobar la parte bíblica. No porque la cita que vamos a mencionar del Consejo Inspirado tenga más validez que la Biblia, sino que comprueba y amplía lo que dijimos anteriormente en la Biblia, para que miremos que no hay contradicción ni contraste entre uno y el otro. Iniciamos. En el libro de Evangelismo, escrito por Elena White, la profeta, la señora White, hay un capítulo que se llama, eso lo mencioné en el seminario pasado, pero vale la pena mencionarlo ahorita, arrancar con ello. Se llama La predicación de las verdades distintivas, el capítulo. Y este capítulo abarca las páginas de las 162 hasta las 202, o sea, más o menos unas 40 páginas exactamente. Y en 40 páginas ella habla de todos estos temas descritos en la palabra. Y ella dice que hay que estudiar ahorita, en el tiempo antes que venga Jesús, hay que estudiar todos esos temas. Porque esos temas nos van a ayudar a descifrar los engaños de los tiempos finales. Ella nos manda a estudiar eso. Es un gran consejo este. ¿Y cuáles son los temas que nos manda a estudiar? La segunda venida de Jesús. Los folletos que andamos repartiendo, ¿para qué vendrá Jesús? Y el otro, su venida será secreta o visible. ¿No hablan de la segunda venida de Jesús? Eso es lo que tenemos que estar predicando hoy. Porque hay muchos engaños, no quiero entrar en detalle en cada una de ellas, en cuanto, oiga bien, en el mundo religioso, en cuanto a cómo va a venir Jesús. Hay muchos engaños. No quiero entrar en detalle porque el tiempo se nos va a terminar rápidamente. Otra verdad que manda que ya le estudiamos es la verdad acerca del santuario. Y recordemos en el seminario que el santuario es una de las doctrinas más importantes porque revela el plan de salvación y los hermanos de otras iglesias no la conocen. Entonces ahí prácticamente nosotros los engaños religiosos espirituales con estas doctrinas los vamos descifrando, pero si no los estudiamos, ¿cómo vamos a descifrarlo?
Después dice la presentación de la ley el sábado, que hay tantos problemas en cuanto a la ley y el sábado. Hay que estudiarlo bien. Después habla de otro problema serio, la doctrina del estado de los muertos. La inmensa mayoría de las otras iglesias creen en que el alma vive después de la muerte. Y eso no es cierto, ya lo hemos estudiado. Y creen que el infierno existe hoy y que va a existir por eternidad como un tormento eterno, contrario a lo que dice la Biblia. Ella habla del mensaje de mayordomía cristiana, pero habla de un tema especial. Dice que presentemos el espíritu de profecía, que es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Es importante la verdad de hoy? Claro que sí. A como el sábado, a como la ley, a como la segunda venida de Jesús, el don profético es importante saberlo, manejarlo y ayudar a otro que no conoce. A veces nos sentimos maneados porque no podemos responder. Pues ahorita Dios nos va a ayudar para que no estemos maneados, ¿verdad? Y hay otros principios, el de salud, etcétera, pero donde quería llegar yo es la presentación de este tema que es el seminario, el espíritu de profecía. ¿Por qué estudiar el espíritu de profecía? ¿Por qué la iglesia al último tiempo tiene que tener el espíritu de profecía? Y si tiene el espíritu de profecía, la iglesia al último tiempo tiene que tener un profeta. Es importante eso. Arrancamos pues con una cita del evangelismo mismo. A medida que se acerca el fin, ¿cuánto creemos que el fin se acerca? Claro, entonces hoy estamos, y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, se va haciendo más importante, a medida que nos vamos acercando al fin, se va haciendo más importante, ¿qué dice? Que aquellos que aceptan la verdad presente tengan una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios. ¿Qué son los testimonios? Más adelante lo vamos a ver, el espíritu de profecía. ¿Qué está diciendo esa cita? Está diciendo que a las personas que vienen a la iglesia nueva hay que instruirlas en que conozcan el espíritu de profecía. Sepan por qué el don profético fue revelado en la señora White. Y darlos a conocer a otros, ¿verdad? Porque somos cuestionados. Entonces tenemos nosotros que despejar todas esas dudas, esa confusión que hay con respecto al don profético. Y quiero decirlo públicamente, porque sé que aquí están viendo mucha gente, y públicamente quiero decirlo, que los adventistas del séptimo día, los adventistas, desgraciadamente tengo que decirlo y creo que hasta da vergüenza decirlo, pero tenemos que decirlo. Muchos adventistas del séptimo día, pudiéramos decir tal vez la mayoría, desgraciadamente no creemos en el don de profecía. Desgraciadamente. Porque la iglesia no ha educado a los miembros en esa dirección. Y los miembros también no han buscado cómo ellos investigar. Hay un problema serio. Porque si nosotros no creemos como adventistas del séptimo día en el espíritu y profecía, nos hacemos unos meros evangélicos del séptimo día. Evangélicos del séptimo día. Porque no tenemos la otra señal distintiva, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si le quitamos el testimonio de Jesucristo, entonces dijera que los adventistas solamente son los que guardan los mandamientos de Dios, pero no dice eso. Es muy importante decirlo esto, ¿verdad? Otra cita del mismo evangelismo. En los tiempos antiguos Dios habló a los hombres por boca ¿de quién? De los profetas y apóstoles. ¿Cuáles son esos tiempos antiguos? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Correcto. Ahí habló por quién? Profetas y apóstoles. En estos días, ¿cuáles días? Ahora. Él les habla, ¿quién? Dios, por los testimonios de su Espíritu. Nunca hubo un tiempo cuando Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo hace hoy
concerniente a su voluntad y a la conducta que quiere que sigan sus hijos. ¿A cuál es el pueblo que Dios le ha dado más instrucción? Al último. ¿Y por qué? Porque el que se va a enfrentar, el que va a enfrentar toda la ira del diablo. ¿Sabían ustedes que el remanente es el que enfrenta toda la ira del diablo? Como quien dice, el diablo va con toda su fuerza para terminar al remanente. Entonces, Dios levanta, Dios dice, si el diablo usa toda su fuerza, yo también voy a usar mi fuerza. Voy a enviar el don profético para que los hijos de Dios, mis hijos, no sean engañados. Interesante esto, ¿verdad? Bien, para iniciar el estudio del don profético tenemos que irnos y entender un poco al principio, cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre, ya sabemos nosotros en la creación, en el capítulo 1 y el capítulo 2 hablan de la creación, y en el capítulo 1 dice, además del verso 26, dice el 27 que habla de la creación del hombre, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y mujer, dice en otra versión, varón y hembra los creó. Entonces Dios crea al hombre, ¿cómo lo crea? ¿Con la imagen de quién? De Él. ¿Y qué significa que el hombre haya llevado la imagen de Dios? ¿Qué significa la palabra imagen? Imagen es algo semejante, parecido, ¿verdad que sí? Entonces quiere decir que el hombre es semejante, fue creado semejante a Dios. Fue creado con algo parecido de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Y qué es lo que fue creado el hombre que trajo algo de Dios, ese parecido a Dios? ¿Será físicamente? Sí, físicamente, pero no debemos de tomarlo en el sentido de extremismo. Tenemos algo de Dios en lo físico. La Biblia lo describe. No es que el rostro sea igual a Dios, la Biblia describe. Tenemos algo de Dios. En la apariencia externa tenemos algo de Dios. Tampoco que tengamos que ser tan antropomorfos, o sea, creer que la forma es exacta de Dios, tampoco así. Pero tenemos, recuerden que la Biblia habla en términos de Dios, ¿verdad? A veces como que lo pone para que lo entendamos como en términos humanos. Dice que Dios, a veces dice, ¿verdad? Habla de mano, habla del estrado de sus pies, ¿verdad que habla? Habla del corazón de Dios, dice. ¿Es así o no es así? Pero dejemos esas particularidades externas, porque no estoy poniendo a Dios igual a nosotros. Pero como la palabra dice, parecido en semejanza externa, hablemoslo, algo parecido. Pero ¿qué era lo más impresionante de la imagen de Dios en el hombre? No es lo externo, era lo interno. Porque el hombre fue creado y dotado con la mente de Dios. ¿Verdad que así es? Vamos a leer algo que nos puede ayudar en este sentido, el consejo inspirado en Camino a Cristo. Cuando el hombre fue hecho, dice que fue hecho perfecto y estaba en armonía con Dios. ¿Cómo eran sus facultades? Nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Dice que sus pensamientos eran puros como los de Dios. Sus designios eran santos como los de Dios. En ese sentido, la imagen de Dios era más pronunciada, la parte interna que la parte exterior. Se refiere a eso en cuanto al carácter de Adán y Eva, similar, semejante al carácter de Dios, en ese contexto. Y esas características que acabamos de mencionar, de su carácter, si era bien equilibrado, dice que eso daba como resultado, si los pensamientos eran puros, santos y era perfecto, eso daba como resultado que la criatura tenía una comunión directa con el Creador, cara a cara. Dios llegaba al huerto, Adán y Eva lo esperaban en el huerto, había una armonía
lo esperaban con mucho gozo. Al contemplar la presencia de Dios se sentían gozo, con un gran gozo, con una gran felicidad. Cuando llegaban los ángeles a instruirlo también, había esa armonía, había esa comunión. Pero vino un día, hubo un día que se rompió esa armonía, se rompió esa comunión. Entonces Dios ya no pudo comunicarse con el hombre directamente. Entonces, ¿Dios dejó solo al hombre? No. No lo dejó solo al hombre Dios. Miremos en Génesis 3, del 8 al 10, para lo que he dicho, vamos a verlo con un texto bíblico. Dice el versículo 8, después que el hombre, la primera pareja peca, y dice que la primera pareja cuando peca, porque dice el consejo inspirado que llegaba la deidad, Dios, llegaban los ángeles, y ellos lo esperaban ansiosamente, pero esa vez no lo esperaron ansiosamente. Y dice que oyeron, porque eso era diario, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Lo oyeron. ¿Y qué hacían antes cuando oían la voz de Jehová? Alegre, lo esperaban, le daban la bienvenida. ¡Qué felicidad! ¡Qué armonía! Pero en ese momento no. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo la pareja? Se escondió. ¿Por qué se escondió? Ya no había comunión. Ya el pensamiento de Adán se pervirtió. El pensamiento de Eva se pervirtió. Ya los designios no eran santos. Ya los pensamientos no eran puros. ¿Verdad? Y conocemos la historia. ¿Y qué tuvo como resultado el hombre? Miedo. Miedo. Cuando estamos separados de Dios tenemos miedo. La persona que no está separada de Dios no tiene miedo. Todos cuando estamos separados de Dios tenemos miedo. Tenemos algún problema psicológico. Tenemos algún problema depresivo a veces. El sentimiento de culpa no nos deja libres y tenemos un problema. Tenemos un miedo en la vida. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? No tengo dinero. Estoy enfermo. ¿Qué me pasa? ¿Qué me van a hacer? Tenemos un miedo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado separó a la primera pareja de Dios. Ya no hubo comunicación directa con Dios. Ahora la pregunta es, ¿se arrepintió en la primera pareja? Sí. ¿Dios lo perdonó? Sí. Pero el hecho de que los hayas perdonado, no volvió a haber comunicación directa con Dios como antes. Es más, los tuvo que expulsar del Edén, a pesar de que los perdonó. Esta es una lección para nosotros. Lástima que no es un tema, aquí se puede estudiar un tema de santificación, ¿verdad? De justificación por la fe. Pero ese no es el estudio de ahora solamente he mencionado. Entonces, la pregunta es, ¿Dios dejó solo al hombre? No. ¿Verdad? Vemos ahí que cuando es expulsado, ¿verdad? Del Edén, y surge la pregunta. Si el hombre fue separado de la comunicación directa con Dios, ahora la pregunta es, ¿cómo podía Dios hablar e instruir a aquellos que no podían verlo como antes, ni conversar directamente con Él? Dios no los abandonó, pero ya no iba a comunicarse directa. Entonces Dios iba a utilizar intermediarios. Y ahí es donde viene el don de profecía. Iba a usar a hombres para que pudieran ellos ser los intermediarios entre Dios y la humanidad. Y Número lo dice claramente, tiempo de Moisés. Y dice en Número 12:6, y él les dijo, oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová. ¿En qué le iba a aparecer? Ahora ya no cara a cara. ¿En qué iba a ser? Visiones y sueños. Ya no cara a cara.
al profeta en visiones y sueños, y el profeta iba a dar el mensaje a la humanidad. A través de todos los tiempos el Señor iba a comunicarse de esa manera con los hombres, ya no directamente, de esa manera, ¿verdad? A través del don de profecía. Ahora la pregunta es, y lo vamos a ver a lo largo del estudio, ¿será que el don de profecía dejó de existir en tiempos de los apóstoles, cuando se cerró el canon bíblico? Creo que no. ¿Saben por qué? Y lo vamos a ver que no, pues. ¿Saben por qué? Porque mientras existe el pecado, porque dice que el pecado separa a Dios de nosotros, o nosotros de Dios. Mientras haya pecado, va a haber esa separación. No vamos a poder comunicarse cara a cara. Pero mientras exista pecado, Dios va a comunicarse con la humanidad a través de los profetas, a través del don de profecía. Y hago una pregunta: ¿hoy en este tiempo existe el pecado? Sí. Entonces necesitamos de una comunicación con Dios a través del medio del profeta o a través del don de profecía. Sí. ¿Verdad que claro que así es? ¿Y qué es un profeta? Uno que recibe comunicaciones de Dios y la transmite a su pueblo. ¿Cuál es la palabra en la traducción hebrea para profeta? Es navi, y en la traducción griega es profeta. Y un vidente es otra manera de designar a los que tienen el don profético o al profeta, ¿verdad? Cuando hablan de vidente, profeta, pues es una manera de designación. No vamos a andar mucho en eso. Ahora viene algo importante, porque alguien puede decir, pero Isaías escribió lo que él quiso. Un hombre puede haber escrito lo que él quiso. La palabra de Dios no lo dice. La palabra de Dios dice que ninguna profecía vino por voluntad humana, ¿verdad? Ninguna profecía vino por voluntad humana, o sea, ninguna profecía tuvo su origen en los hombres, quiere decir, ninguna. Sino, en el versículo 21, en 2 de Pedro 1:20 dice eso, y en el 21 dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué hablaron ellos? Lo que Dios les decía por medio de ese Espíritu. ¿Tenemos que creer en la palabra de Dios, en la Santa Biblia que es inspirada por Dios? Claro que sí. El que no cree inspirada por Dios, pues está mal, ¿verdad? Bien, ¿qué dice Hebreos 1:1 el apóstol Pablo refiriéndose a esto, al tema que estamos tratando? Dios, en tiempos de Pablo, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, esto es importante, Dios en el pasado dice que habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, y en estos posteros días nos ha hablado en su tiempo, un poco antes, por el Hijo, cuando vino Cristo Jesús a la tierra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ayudándonos un poquito el comentario bíblico en el tomo 7, referente a este pasaje, miremos lo que dice. Dice que Pablo dice de que fue Dios quien habló por medio de los profetas. Dios. Un libro, dice el comentario, puede llevar el nombre de Isaías. Un libro puede llevar el nombre de Amós. Un libro puede llevar el nombre de Daniel. Pero Dios es el verdadero autor. No fue porque Daniel quiso poner lo que él quiso, lo que a él le agradó. Dios habló mediante los profetas a través de mensajes verbales y a través de mensajes escritos, por parábolas, ¿es verdad? Y por medios visuales. Esos fueron los distintos medios mediante el cuales, medios verbales, mediante el cuales y escritos mediante el cuales los profetas hablaron. Pero cualesquiera que fueran los medios, era Dios el que hablaba. Qué importante es eso. Primera de Corintios 10:4. El capítulo 10 de Corintios, de Primera de Corintios, está hablando de la rebelión, de la apostasía de Israel, ¿verdad? En el desierto. Y ahí dice de que en el versículo 4, que todos esos israelitas bebieron de la misma bebida espiritual.
Y dice que esa bebida espiritual era Cristo Jesús. Cristo Jesús era la roca espiritual, hablando en términos espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, el comentario nos ayuda, que Cristo, y la Biblia nos dice, si estudiamos la Biblia, encontramos, ¿verdad?, que históricamente Cristo fue el que condujo a Israel durante los 40 años en las peregrinaciones, pero también Cristo condujo a Israel durante todo el tiempo. Dice que en la nube, la Biblia lo dice y el consejo inspirado, en la nube era Cristo. El que hablaba a Moisés era Cristo. Era Cristo el que revelaba. El que proclamó la ley en el Sinaí fue Cristo. Cristo era, podríamos decir, el medio que Dios dejó, porque Cristo fue profeta también. ¿O no creemos que Cristo fue profeta como hombre? Claro, Cristo fue profeta, tuvo el don profético. Además de ser Dios, como Dios, es su naturaleza divina, pero como hombre Cristo fue profeta. Dice que a través, no solamente en el desierto, fue el conductor Jesús, sino a través de toda la historia nacional judía o israelí, en todas sus relaciones de Dios, en todas las relaciones de Dios con la humanidad caída, dice que han sido las relaciones por medio de Cristo. Cristo es el puente, por eso. Cristo es el puente de salvación, ¿verdad? Miremos lo que dice Patriarca y Profeta, comparado con lo que dice la Biblia y lo que hemos dicho hasta ahora. En la página 382, creo que ese tema se llama La Ley y los dos pactos, pero esta página es original, es el libro. Desde que pecaron nuestros primeros padres, ya lo estudiamos. No existe comunicación directa entre Dios y el hombre, ya lo estudiamos. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo, a través de los profetas, ya lo estudiamos. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de redención, Génesis 3:15, fue Jesús. Y dice, fue Él quien se reveló a los profetas, a Adán, correcto, a Noé, cuando le dijo que iba a venir el diluvio, fue Jesús. A Abraham, fue Jesús. A Isaac, fue Jesús el que se le reveló, a Jacob y a Moisés. Y ellos comprendieron el Evangelio. Ahora dice, fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. Él ha sido. Es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. Miremos la importancia del don profético tan grande y tan vital que es para todo tiempo y principalmente para el tiempo que estamos viviendo. Que el mismo Dios dijo por medio del profeta Amós las siguientes palabras, texto que ya conocemos y lo sabemos hasta recitar de memoria. Nada va a hacer Jehová Dios, dice el Señor, nada, sin que primero revele su secreto a sus siervos los profetas. Ninguna calamidad, ningún juicio va a venir de sorpresa a la humanidad sin que antes hubiese una advertencia o una amonestación. Pregunto, ¿el diluvio vino así por casualidad, porque se le ocurrió a Dios, ya voy a desbaratar esto, ya lo voy a destruir ya rápidamente? No. Primeramente, ¿qué hubo? Una advertencia, una amonestación, y fueron muchos años, ¿verdad? Muchos años fueron. Advertencia, una amonestación, muchos años que se predicó esta advertencia. Y esta advertencia dice por medio de quién fue dada, por Jesús a Noé, y Noé la transmitió. ¿Estamos de acuerdo? Tomó por sorpresa a los antediluvianos el diluvio, bueno, tomó por sorpresa al que no se preparó, pero el mensaje le llegó. Dios no fue el culpable. Si le decimos con respecto a la destrucción de Jerusalén, a la primera en el año 586 a.C. por Nabucodonosor, por los babilonios, pregunto, Dios les dijo, van a ser destruidos por los babilonios así rápidamente. No, primeramente envió profetas, Jeremías, muchos años. Isaías también predicó, los profetas menores predicaron. Casi todos los profetas menores en su libro hablan de que si el pueblo de Dios no se arrepentía, si Judá en ese tiempo no se arrepentía, iba a sufrir las consecuencias, el castigo, ¿verdad? Y el castigo vino.
En el año 70, cuando fue destruido por los romanos, también fue así que se le ocurrió a Dios, va a destruirlo. No, porque el mismo Jesús, 39 años, ¿verdad? En los últimos días de Jesús, todavía Jesús dijo, hasta lloró por la destrucción de Roma, de Jerusalén por los romanos. El mismo Jesús advirtió que iba a ser destruido Jerusalén. Así que no fue tomado por sorpresa. Es muy importante, eso se llama el don profético. Dios dio todo eso a través del don profético, del don de profecía. O sea que el don de profecía nos amonesta, nos advierte, nos exhorta, nos edifica y nos dice qué es lo que está por venir para que no nos tome por sorpresa. Es importante esta instrucción para este tiempo porque este tiempo viene la angustia más grande que nunca ha habido. Y como viene la angustia más grande, el gran tiempo de angustia que no ha habido nunca, entonces es más, nosotros necesitamos más ese don profético que todos los anteriores. ¿Verdad que así es? Que toda la humanidad anteriormente, hoy lo necesitamos más que nunca. ¿Para el apóstol Pablo era importante el don de profecía? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en 3 de sus cartas, las vamos a mencionar ahí rápidamente, en 3 de sus cartas hace mención de los dones espirituales y hace mención en esas 3 cartas del don de profecía en la iglesia en este tiempo final. ¿Cuáles son esas cartas? La primera es Romanos, en el capítulo 12 habla de los dones espirituales, en el verso 6, ¿verdad? Ahí habla, dice, los dones de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que se nos conceda, siendo el de profecía, habla del don de profecía. ¿En qué otra carta habla el apóstol Pablo? En Corinto. ¿Y qué dice en Corinto? Ahí habla todo, habla ampliamente de los dones espirituales, digamos, es la carta donde Pablo amplía el tema de los dones espirituales, ¿verdad? Hace mucha ampliación de los dones. Y dice ahí, habla de los diferentes dones, y uno de los que habla en mención ahí en el versículo 28 es del don de profecía, porque dice que Dios puso profeta. ¿Y qué otra carta? Efesios. Ahí habla. El versículo 11, muy específico, dice que constituyó a apóstoles y a otros profetas. Muy importante esto, ¿verdad? ¿Es vital el don profético? Claro. Ahora, cuando el apóstol Pablo está hablando del don de profecía, quiero decirles antes, hermanos, si podemos hasta retroceder, no está hablando tanto del don de profecía que para su tiempo era válido. Claro que era válido porque él lo tenía. Está hablando para este tiempo, lo vamos a ver. Pablo está hablando de los dones espirituales en la iglesia para este tiempo, un poco antes de la segunda venida de Jesús, específicamente el don de profecía. Es importante ubicar esos versículos en su contexto. Miremos esta parte que es importante. Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 14, y dice más, ahí en esa carta Pablo, es más, Pablo pone por encima de cualquier don, oiga bien, el don de profecía, por encima. O sea que pone el don de profecía como un don superior a los otros dones. No es que los otros dones no sirvan, claro que sí, tienen su lugar en la iglesia y tienen su tiempo, pero el don de profecía sí lo pone de una manera primaria, en primer lugar. Y miremos el capítulo 14, hablando del don de lengua, ahí en el capítulo 14 se habla específicamente de la perversión del don de lengua que los corintios habían caído. Y dice ahí en el verso 1, a los corintios les escribe porque ellos estaban pervirtiendo el don de lengua, usando mal, más bien el don de lengua, pues usándolo mal. Seguid el amor, dice, y procurar los dones espirituales. Ya sabemos que los dones espirituales en el capítulo 12 de la primera carta habla de muchos dones espirituales, ¿verdad? De apóstoles, profetas, sanidad, don de lengua, discernimiento. Pero miren lo que dice aquí. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo, ¿cuál es el don sobre todo? Que profetices. Mire bien, ¿por qué? Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino habla a Dios. El que habla en lengua, pero correctamente. No estamos hablando del don de lengua actual que existe, eso ya se ha estudiado. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio.
Tercero, o 3, versículo 3. Pero el que profetiza, ¿a quién habla? A los hombres. ¿Para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación. ¿Y qué dice el 4? Cierra. El que habla en lengua extraña, ¿se edifica a quién? A él mismo. Pero el que profetiza, ¿a quién edifica? ¿Por qué el don profético es más importante que todos los dones y sobre todo sobre el don de lengua? Porque el don de profecía edifica a la iglesia, le edifica. Es decir, el don de profecía hace que la iglesia entienda. Ahí están, ¿verdad?, sacados cada uno de los pasajes individualmente, ¿verdad? Individualmente, cada uno de los pasajes. Bien, ahora vamos a entrar ya a la parte interesante. Más que todo esa parte era como una introducción para entrar a la parte interesante. La parte, eso es importante, lo que vimos, sentar bases para solidificar lo que vamos a hablar ahorita. Vamos a ver la manifestación del don de profecía en el tiempo final. ¿Cuál es el tiempo final? El tiempo que estamos viviendo. ¿Será que debe existir el don profético en el tiempo que estamos viviendo? Eso es lo que vamos a investigar ahorita. Muchos cristianos creen que el don de profecía cesó al fin de la era apostólica. Con los apóstoles, con el canon bíblico, se cierra el don de profecía. Ya no pueden haber más profetas. La Biblia no dice eso, hermano. Es verdad que se cerró el canon bíblico. Ya no vamos a agregar mensajes de profetas a la Biblia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Los mensajes de Elena White no los podemos agregar a la Biblia porque el canon bíblico está cerrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? No podemos agregarlo, ponerlo como un libro especial. No, ya se cerró el canon bíblico, hay que respetar eso. Pero el hecho de que se haya cerrado el canon bíblico significa que ya no va a haber profeta en el tiempo final. La Biblia no dice eso. Vamos a investigar que la Biblia dice que sí va a haber profeta en el tiempo final. Miremoslo. Pero la Biblia revela la necesidad especial que tendría la iglesia de obtener conducción divina durante la crisis del tiempo del fin. ¿Necesita la iglesia en esta crisis del tiempo del fin tener dirección divina a través del don de profecía? Claro que sí, lo necesita. Lo necesitamos más que en otro tiempo, ¿verdad? Más que en otras edades. Por las Escrituras está claro que el don profético debe estar presente en el pueblo de Dios hasta el tiempo del fin. Eso es lo que vamos a averiguar e investigar ahorita. Comencemos con las evidencias de Cristo. El mismo Cristo, quiero decirle hoy, el mismo Cristo dijo que en el tiempo final, óigase bien, en el tiempo final iban a haber profetas verdaderos. El mismo Jesús lo dijo. Hay que estudiar bien la Biblia. Pero vamos a comenzar con la amonestación de Mateo 7, 21 y 23. Eso lo hemos estudiado muchas veces. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Pero dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día. Hay que investigar qué quiere decir en aquel día. Aquel día es el día de juicio. ¿Será que ese es el juicio investigador? No está hablando de juicio investigador, está hablando del juicio final, de la etapa última del juicio, ¿verdad? El juicio ejecutivo en aquel día, ¿verdad? El juicio del trono blanco, ¿verdad? En Apocalipsis 20. En aquel día muchos me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué le va a contestar él? Apartado de mí, dice, yo nunca los he conocido a ustedes hacedores de maldad. ¿Quiere decir que todas esas personas que dicen eso fueron religiosos? Sí. ¿Fueron de una iglesia? Sí. ¿Estudiaban la Biblia? Sí. ¿Predicaban la Biblia? Sí. ¿Enseñaban la Biblia? Sí. ¿Hacían milagros? Sí. ¿Profetizaban? Sí. ¿Y qué profetizaban? ¿En nombre de quién? ¿De Dios o en nombre del otro Señor? En nombre del otro Señor profetizaban. ¿Y utilizaban a quién? A Dios.
Utilizaban los púlpitos para predicar, no el nombre de Dios. Por eso, hermanos, por eso dice el primer versículo, no nos creamos a todo el que nos lee la Biblia y nos dice, sí, somos de tal religión, que hay hermanos que dicen, yo acepto aquí a todo el que venga a leerme la Biblia. Hay que tener cuidado. No todo el que venga a leer la Biblia es un verdadero mensajero, hay falsos profetas. Jesús nos advirtió, hay que investigar cuál es el mensaje si viene de Dios. Bien, Jesús aquí nos está diciendo de que en el día del juicio van a haber muchos que se van a perder porque fueron falsos profetas, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero Jesús en el último sermón, ¿cuál es el último sermón? En Mateo 24, el sermón profético, descrito en Marcos 13 y también en Lucas 21. Jesús habló algo de los falsos profetas ahí. Y pregunto yo, ¿este último sermón es para este tiempo final o fue para el tiempo que ya pasó anteriormente? Está hablando de las señales de la venida, de su venida a Él. Está hablando de las señales de su venida. ¿Y qué dice? Una de las señales grandes de su venida dice que van a haber falsos profetas. ¿Y qué van a hacer esos falsos profetas? Grandes señales. Ya lo vimos en los versículos anteriores, que van a ser condenados por esas falsas señales que van a hacer y por esos dones que ellos los han pervertido, ¿verdad? Entonces, Cristo dio evidencia que en el tiempo final iba a existir el don de profecía. Sí, Mateo 24 lo dice, ¿verdad? Es claro. Jesús lo dijo, van a haber profetas. ¿Por qué? Si Él está diciendo que van a haber falsos profetas en el tiempo del fin, quiere decir que si hay falsos, en ese tiempo tienen que haber verdaderos, ¿sí o no? Porque para que exista un falso profeta, ¿qué tiene que existir primero? El verdadero. Para que exista una copia, ¿qué tiene que existir primero? El original. Porque si no, no hay copia. Entonces, no hubieran falsos profetas si no hay verdaderos profetas. Entonces, quiere decir que si Cristo nos está amonestando de los falsos profetas, es porque en el tiempo final hay más de algún profeta verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Evidencias de Cristo. Vamos con las evidencias de Pablo ahora. Pablo el que lo dice, Pablo y Juan. Vamos a las evidencias de Pablo. En sus cartas Pablo habla del don profético para el tiempo del fin, claro, y lo explica muy bien el apóstol Pablo. Vamos a leer en Efesios 4 del 8 al 10 primeramente. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Parquémonos ahí. Jesús resucita, se va a los cielos, allá es recibido en los cielos, allá es entronizado en los cielos, ¿verdad? Pero Jesús, recordemos la promesa que le dio a los discípulos, que le dijo antes de irse, que esperaran porque iban a recibir la promesa. Y la promesa fue el derramamiento de los dones espirituales, el día de Pentecostés. Dios le derramó dones a la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿esos dones fueron derramados solo para aquel tiempo? La Biblia dice, lo vamos a ver, que esos dones van a permanecer en la iglesia. Pero debíamos de saberlo usar y el tiempo en que se usa, porque ahí es donde hemos entrado en problemas las iglesias. Como la iglesia dice que hay don de lengua, entonces ahora se me ocurre a mí que pronunciar cualquier disparate es ya don de lengua. Eso no es. Que como la iglesia, que como habla de los dones de sanidad, ahora cualquiera persona tiene el don de sanidad y ya comienza a curar. Eso no quiere decir la Biblia. Que como es el don profético, entonces Dios le da revelación especial a cualquiera, se le ocurre, mire, Dios me dijo, si usted se encuentra con un hermano de otra iglesia, Dios me dijo tal cosa y ya tiene el don de profecía y lo señalan como el don de profecía. Hay que saber usar los dones. El don tiene su tiempo y su lugar. Tiene que saber usarse, tiene que ubicarse bien uno. ¿Cuándo? Sigamos el estudio. Entonces Dios le repartió dones a los hombres. El día de Pentecostés se cumplió eso, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo un poquito más en ese capítulo. Hay algo interesante en ese capítulo en los versículos siguientes. El versículo del 11 al 13, y él mismo constituyó, dice, esos dones, cuando fueron derramados, ¿qué constituyó? Unos apóstoles,
otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, ¿verdad? Y ahí comienza, sigue hablando, ¿verdad? Pero me interesa el 13, por eso lo separé en particular. Porque el versículo 13 nos dice, oiga bien, este versículo es muy importante, pero hay que leer lo demás. El versículo 13 nos dice categóricamente que, oye, este versículo es categórico, que los dones espirituales van a existir hasta que venga Jesús. Y si los dones espirituales van a existir hasta que venga Jesús, el don de profecía va a existir hasta que venga Jesús. ¿Es así o no es así? Ahí lo dice el verso 13, leámoslo. Dice que todos esos dones van a estar en la iglesia, eso es lo que está diciendo. ¿Para qué sirven esos dones? Para perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe. Pregunto, ¿hemos llegado hoy entre los mismos adventistas a la unidad de fe? No. Porque la iglesia ahorita es militante, defectuosa. Pero va a haber un momento que la iglesia de Dios ya no va a ser militante, va a ser triunfante, ya no va a ser defectuosa, va a ser una iglesia perfecta. A la plenitud de la estatura de Cristo. ¿Se ha alcanzado eso? No. El versículo dice que va a existir los dones espirituales hasta que se alcance esa altura, hasta que alcance la altura de la iglesia. Porque ese don ayuda a alcanzar la altura de plenitud de Cristo en la iglesia. Ayuda. No puede quitar Dios, no pudo haber quitado hace 2000 años Dios con los apóstoles el don de profecía y dejar 2000 años sin el don de profecía en la iglesia. Eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Vamos de acuerdo aquí? Pablo lo afirma contundentemente de la palabra. Los dones espirituales van a existir hasta que venga Jesús. Quiere decir que el don de profecía existe para que venga Jesús. Claro, ¿y quién lo va a tener? La iglesia verdadera, porque alguien puede decir, todas las iglesias los van a tener. No, una iglesia va a tener el don. Hoy lo vamos a ver más adelante. Una iglesia va a tener ese don, no todita el que se le ocurra. Una iglesia que tiene características especiales bien definidas y bien remarcadas. Ahí está el versículo. Versículo clave, versículo conocido, versículo que nos distingue, ¿verdad? Un versículo distintivo, versículo que nos define quiénes somos. Entonces el dragón, lo conocemos, este pasaje, se llenó de ira contra la mujer. Sabemos quién es el dragón, sabemos quién es la mujer, la iglesia, y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia, que es el remanente, la descendencia. El capítulo 12 de Apocalipsis habla del conflicto que hay entre el enemigo Satanás, el enemigo de Dios, Satanás, con la iglesia. Y es el pleito que hay con la iglesia, el conflicto de las edades, contra la iglesia de Israel, contra la iglesia primitiva, contra la iglesia del desierto, y de último con la iglesia remanente. El pleito de la iglesia a través de las distintas edades. Termina, el último pleito que tiene Satanás es con la iglesia remanente porque es la última. Y ahí dice Apocalipsis 12:12, dice que ahí va a lanzar toda su ira porque le queda poco tiempo. ¿Verdad? Entonces miremos, aquí aparecen en este pasaje dos características distintivas que señalan a la iglesia de Dios en el tiempo final como la iglesia verdadera. El que no tiene esta característica, aunque hable de Dios, no es iglesia verdadera. Porque recordemos que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Y cuáles son las dos características distintivas? Guardan los mandamientos de Dios. Dicen todas las iglesias, nosotros guardamos los mandamientos de Dios, sí, pero no guardan el cuarto. Entonces no es descartado como iglesia verdadera. Que no guardan el cuarto mandamiento es descartado. El sábado es como iglesia verdadera, este versículo nos dice. Sí, pero ahora los adventistas podemos decir, eso es allá otro. Somos el pueblo de Dios porque guardamos los mandamientos. Sí, pero si no guardamos el testimonio de Jesucristo, no somos el pueblo de Dios. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Porque alguien puede decir, pero ¿qué cosa es el testimonio de Jesucristo? La misma Biblia da la respuesta. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Dice, el espíritu de profecía.
Ahora la pregunta es, el espíritu de profecía, el testimonio de Cristo, testimonio de Jesús. ¿Quiénes tienen ese testimonio? ¿Quiénes tienen ese testimonio? Porque dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y el pasaje dice, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Entonces, ¿quiénes retienen el testimonio de Jesús? Los hermanos. Está hablando en plural. Mire bien, partamos de ahí porque puede haber confusión en esa terminología que vamos a explicar ahorita. Pónganle mucha mente que esta es una parte interesante. El espíritu de profecía lo tiene la última iglesia. Pero ahí habla de quiénes lo retienen o lo tienen. Tus hermanos, les digo. Tu hermano es la iglesia, toda la iglesia. Tus hermanos. Entonces quiere decir que toda la iglesia, si entendemos este pasaje, partamos de ahí, de esa premisa, toda la iglesia tiene el don de profecía. Aparentemente el versículo, muchos podemos interpretarlo así, como que toda la iglesia tiene el don de profecía. Si lo quedamos ahí en ese pasaje. Pues toda la iglesia profetiza. Entonces la profecía de Joel es verdad. Los jóvenes dice que verán visiones y los viejos y los niños, pues es verdad. Hay que leer más la escritura y encontrarle respuesta a este pasaje. Volvamos a Corintios. Pablo nos va a ayudar, pero después el mismo Juan va a dar la respuesta. Dice Pablo en 1 Corintios 12, del 8 al 10, habla de los dones espirituales. Y uno de los dones espirituales, si ustedes miran ahí, es el don de profecía. Pero en el versículo 28 habla, ¿quién tiene ese don? El don de profecía, ¿quién no tiene? Dice Pablo. Creo que por ahí, ¿quién no tiene? Los profetas. Entonces quiere decir que no todos en la iglesia son profetas. No todos van a tener el don de profecía. Ya vamos entendiendo un poquito el asunto. Pero cuando tomamos los dos pasajes, hay un paralelismo entre estos dos pasajes, Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22, del 8 al 9, y ahí sí vamos a acabar de entender. Comparemos estos dos pasajes, que hay un paralelismo entre ellos, que dicen la misma cosa. Dice que el don de profecía aquí lo tienen tus hermanos, ¿verdad? Y muchos creen que los hermanos toda la iglesia. Ya dijimos que Pablo dice que no, son los profetas. Pero Juan, ¿qué es lo que dice? ¿Quiénes son los hermanos? Los profetas. Entonces, ¿quiénes tienen el don de profecía? Profeta. Profeta. No lo tienen todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el tiempo final, la iglesia última tiene el don de profecía y tiene profeta, ¿sí o no? Con esto se demuestra que tiene profeta la última iglesia. Sí, porque si nos vamos a Corintios 12, el versículo 29 pregunta, en una iglesia, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Pablo dice que no. No todos son apóstoles, no todos son profetas, porque cada quien tiene distintos dones distribuidos. Dios distribuye distintos dones. No todo el mundo puede hablar en lengua, no todo el mundo puede ser profeta, no todo el mundo puede sanar. El don de sanidad lo tiene. Eso es lo que trata de decir el apóstol Pablo. Bien, vamos a la profecía de Joel, el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habla del don de profecía para el tiempo final. Sí, específicamente la profecía de Joel lo dice. Vamos a leerlo. Joel 2, 28 al 31. Joel habla de un abundante derramamiento del Espíritu de Dios sobre su pueblo. Versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y este versículo lo ocupan los hermanos de otras iglesias. Mire qué mal usado, mire qué mal usado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán. Aquí donde viene, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ve, todo el mundo, cualquiera puede tener el don profético. Niños, jóvenes, ancianos, mujeres, varones, cualquiera lo puede tener. Agarramos ese pasaje, ¿verdad? Y lo agarran los hermanos de otras iglesias. Aquí lo dice, Joel lo dijo, que todo cualquiera en la iglesia puede tener el don de profecía. Joel no está diciendo eso, vamos a seguir estudiando.
Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigio en el cielo, aquí viene la clave. Y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre. ¿Cuándo? Antes que venga el día grande, pues, o espantoso de Jehová. ¿Cuándo es el día grande o espantoso de Jehová? Segunda venida. Entonces, este versículo último me ubica el derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo final. Me lo ubica. Pero viene una pregunta. Pero el apóstol Pedro habla de ese derramamiento, el día de Pentecostés. Sí, vamos a leerlo. Claro que sí. Vamos a leer. El cumplimiento de esa profecía en los días de Pedro. Claro, vamos a leerlo. En el capítulo 2 de Hechos, que habla del día de Pentecostés, en los versículos 16 al 21, Pedro cita al profeta Joel, lo que acabamos de leer, Pedro lo cita. Lo vamos a leer los pasajes. Y dice Pedro, predicándole a los judíos de ese tiempo, que los judíos estaban criticando a Pedro, los israelitas, diciendo que los que estaban hablando en otras lenguas estaban ebrios. Recuerden lo que dice el pasaje, están ebrios, ni saben lo que hablan. Pero Pedro dice, ellos no están ebrios. Es el cumplimiento de la profecía de Joel. Se están cumpliendo. Vamos a leerlo mejor literalmente. Ahí están las citas literales. Porque estos no están ebrios, le dice Pedro, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera del día? 9 de la mañana. Entonces, en el tiempo de Israel, hoy pueden estar algunos ebrios a las 9 de la mañana, pero en el tiempo de Israel no podían estar, porque a esa hora no había estado de ebriedad. Eso era tal vez en la noche, los que podían estar celebrando alguna fiesta o algo, pero en la mañana no. Entonces, pero no puede ser posible. ¿Cómo van a estar ebrios si son las 9 de la mañana? ¿Ya? Primero. Después le dice Pedro, ¿qué es lo que ocurre? Entonces Pedro les explica lo que está ocurriendo. Bueno, lo que está ocurriendo es esto. Joel lo dijo hace mucho tiempo. Y comienza a describírselo Pedro. Lo mismo que dijo Joel. El versículo 17 dice, no lo voy a leer literal, solo así rápido. En los postreros días dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y comienza a decir de los hijos, de las hijas que van a profetizar, de los ancianos, de los siervos, etc. Pero viene una clave, la parte importante donde quiero llegar. Y comienza a decir toda la profecía Pedro. Ahora, esta primera parte, oiga bien, se cumplió en Pentecostés. Pero la segunda parte no se cumplió en Pentecostés. No se cumplió. Que es versículo 19, 20 y 21. Porque no hay registro histórico, ni bíblico, ni histórico, que registre, que se diga que hayan ocurrido todos esos prodigios y señales en los cielos. Antes del Pentecostés no hay. Ni después del Pentecostés, momentáneamente después, poco tiempo después, no hay registro histórico ni bíblico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Se cumplió la profecía de Joel en los días de Pentecostés? Sí, pero de manera parcial, una parte. Porque la última parte no se cumplió. Porque esos fenómenos no se desarrollaron. Quien nos investigue en la historia, eso no ocurrió. Eso ocurrió muchos siglos después. Centenares de siglos después. Centenares de años después ocurrió el desarrollo de esos fenómenos descritos. ¿Verdad? De esos fenómenos, digamos, que tienen que ver con el sol, la luna. Y vamos a verlo. Nos va a ayudar Apocalipsis 16, Apocalipsis 6. Nos va a ayudar a entender esto. Apocalipsis 6, del 12 en adelante, habla del sexto sello. ¿Verdad? Y dice ahí Juan menciona, oiga bien, esto es importante. Juan menciona las señales que menciona Joel y las que menciona Pedro. Las señales en los cielos las menciona. Pero Juan añade otra señal
que tiene que darse antes que venga Jesús. Y la señal es del gran terremoto, que no la describió Joel, y por consiguiente Pedro no la pudo describir porque estaba repitiendo la profecía de Joel. Entonces a Juan se le añade una señal más. Y esto que está diciendo Juan es lo mismo que dijo Joel en esa última parte. Y lo mismo que repitió el apóstol Pedro, de los fenómenos astronómicos solares, ¿verdad? Y de la luna. Y dice en el verso 12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo primero un gran terremoto. Después dice, el sol se puso negro como silicio, señal en el sol. La luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, ¿verdad? Y después en el versículo 14 y 15, el mismo apóstol va delineando, está hablando de la séptima plaga, el versículo 14 y 15, o sea, lo lleva en secuencia. O sea, que todo esto ocurre mucho antes, tiempo antes. Jesús lo dijo, oiga bien, Jesús hizo alusión a lo que dijo Joel. Y miremos las palabras de Jesús en el último sermón. Inmediatamente después de la tribulación, y Dios nos va a ayudar Jesús a ubicar cuándo se dieron esas señales. Porque no se dieron en los tiempos antes de Pedro, ni se dieron en los tiempos después de Pedro, ahí nomás. Jesús nos va a ubicar cuándo ocurrieron esas señales y prodigios que iban a ocurrir antes que viniera el día espantoso y grande de Jehová. Jesús lo ubica. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahí Jesús mezcla, se llega hasta la séptima plaga. No quiero explicar bien eso, ¿verdad? Porque ya lo hemos estudiado. Dice Jesús, hablando de las señales, en Mateo 24 está hablando de todas las señales, recuerdan ustedes, ¿verdad? Todas las señales, de los falsos profetas, las señales catastróficas, ¿verdad? Etcétera. Eso no quiero entrar en detalle. Llega un momento que Jesús dice, bueno, y habla de una tribulación. La tribulación que aparece en Mateo 24, aquí, puede verse de dos maneras. Primeramente, Elena White lo aplica así también, y la Biblia aquí Jesús, en el contexto de la gran persecución en la Edad Media. Dice que esa fue una gran tribulación, pero también la ubica en el contexto de la crisis final, del tiempo final. Pero aquí Jesús, miremos qué es lo que está diciendo. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, vienen las señales de Joel. ¿Cuándo terminó? ¿Cuál fue el periodo de la tribulación? De la persecución de la iglesia del desierto, de la persecución de la Edad Media, ¿cuánto tiempo abarcó? 1260 años. ¿De cuándo a cuándo? Del año 538 hasta 1798. Entonces, después de esa tribulación por ahí, iban a desencadenarse todos esos fenómenos. ¿Se cumplió? La historia dice que sí, lo vamos a ver. La historia lo dice que después de la persecución vinieron y se desarrollaron todos estos, o por ahí pues casi exacto, todos estos fenómenos, todas estas catástrofes. Miremos. Después dice de que todo eso ocurra y de que las potencias de los cielos serán conmovidas, que en la séptima plaga viene Jesús, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero miremos, aquí están las respuestas y vamos a ver algunas partes históricas para ir terminando. Atendiendo lo antes expuesto, ¿cuándo ocurrió el gran terremoto que describe la Biblia en el sexto sello? La historia lo dice, Jesús lo dijo después de la gran tribulación por ahí, en 1755, el gran terremoto de Lisboa, Portugal, 1 de noviembre. Vamos a leer un poquito, terremoto, hemos hablado de eso, un terremoto grandísimo fue, ¿verdad? Segundo, ¿cuándo ocurrió que el sol se convirtió en tiniebla? 19 de mayo de 1780, conflicto de los siglos registra esto. Tercero, que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, el 13 de noviembre de 1833. Aquí quiero aclarar algo.
Hay que tratar de entender el lenguaje de la Biblia, ¿no? Recordemos que en el panfleto que ya leí Apocalipsis, cuando estudiamos el Apocalipsis hay que darle su verdadero sentido, ¿verdad? Hay parte apocalíptica literal, pero la inmensa mayoría del Apocalipsis es símbolo, ¿verdad? Entonces cuando habla aquí de estrella, porque alguien puede decir, pues, ya viéndolo, digamos, en la realidad, la Tierra es un planeta pequeñito, hay estrellas inmensamente más grandes que la Tierra, ¿y cómo va a caer una estrella inmensamente más grande que la Tierra? La desbarata. Hay que ver qué significa ahí el término estrella, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué quiso decir Jesús? El término estrella son fenómenos estelares, ¿verdad? Vamos a ver los fenómenos atmosféricos. Bien, ¿cuándo se dio el terremoto? Está registrado en conflicto de los siglos, pero está en la historia, es extraído de la historia. Este es el dato de la historia, registrado en conflicto, ¿verdad? Hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco de silicio y la luna se puso, dice el texto, todo como sangre. Entonces comienza ella a decir la historia, estas señales se vieron antes del principio del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que jamás se haya registrado, ¿verdad? Aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte mire cuánto abarcó este terremoto, abarcó varios continentes, Europa, África y América, se sintió en Groenlandia, no está diciendo 3 países, continente. Recordemos que Europa tiene varios países, África tiene varios países, América tiene varios países. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en las Islas de Madera, en Noruega, que es en Europa, en Suecia, en Gran Bretaña, Irlanda, todo eso es Europa. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. Dice que este terremoto creó un tsunami, que hoy se le llama tsunami, antes no se le llamaba, de más o menos cerca de 20 metros la ola. Más o menos. ¿Se imaginan ustedes 20 metros la ola? ¿Ah? Una ola de 20 metros. Más o menos. Y comienza a hablar, pues ahí ustedes pueden leerlo en Conflicto de los Siglos, por qué se dio en ese lugar, no quiero entrar en detalle, pero lo más representativo que dice aquí es que dice que a un pueblo que quedaba ahí en Marruecos, creo que ahí lo menciona, que era de más o menos unos 10.000 habitantes, dice que a ese pueblo prácticamente, dice, lo desapareció en un abismo, como que se abrió el abismo y se tragó al pueblo. 10.000 habitantes. Quiere decir que fue un terremoto, fue como una hecatombe nuclear, ¿verdad? Fue inimaginable eso. ¿Ocurrió eso histórico? Bueno, la Biblia lo dijo, ¿verdad? Ahora vamos con el problema del día oscuro. La historia registra el día más oscuro de todos los tiempos. Está registrado en la historia. Y dice que fue el día 19 de mayo de 1780, en los Estados Unidos y parte de Canadá, toda la América del Norte. Dice que inexplicablemente un oscurecimiento de todo el cielo y visible sobre toda Nueva Inglaterra, parte de Estados Unidos. Y dice ahí que en la mayor parte del país fue tanta la oscuridad durante el día. Bueno, comienzan a relatar que ahí más o menos el sol apareció, dice, temprano bien, ya como a las 9 de la mañana comenzó a ponerse nublado, ya como a las 10, 11 se puso que los hombres, dice, que llegaban de los trabajos, los niños de las escuelas, las velas se encendían, 11 de la mañana, 12, todo el día. Dice que los pájaros, las gallinas buscaban los lugares donde ir, los pájaros buscaban ya donde ir a dormir. Todo eso lo cuenta la historia. Fue una oscuridad, densas tinieblas, durante toda esa región. Densas tinieblas fue. Dice que más o menos se quiso opacar como a las 6 de la tarde, pero que siguió hasta la noche. La noche fue más oscura todavía. ¿Ves? Ahí lo habla. El 19 de mayo de 1780 figura en la historia, dato histórico, como el día oscuro. Desde los tiempos de Moisés no se ha registrado más periodo alguno de oscuridad tan densa y de igual y extensa duración. ¿Se cumplió la profecía? Sí, se cumplió. Vamos a la última.
La lluvia de estrellas, dice. Vamos a explicar eso de estrellas, la historia lo da. Cuando se refiere a estrellas, se refiere a meteoritos, ¿verdad? Los meteoritos sí que caen en la Tierra. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833, 11 años antes de 1844. Fue este el más dilatado, oiga bien, y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado pues sobre todo los Estados Unidos, dicen que Canadá también. El firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea. No ha ocurrido jamás en este país desde el tiempo de los primeros colonos un fenómeno celestial que despertaran tan grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cayó, oiga bien, lluvia más tupida, mire qué clase, que esa en que cayeron los meteoros hacia la tierra, en todos los puntos, este, oeste, norte, sur. Dice que el espectáculo, me estoy saltando, fue visto por toda la América del Norte. Toda la América del Norte, desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día. Desde las 2 de la mañana hasta días, mínimo 6 de la mañana. ¿Se imagina usted? Dice que la gente ahí tenía un gran miedo. Decía que ya venía el juicio, que estaba destruyéndose la tierra. Dice la historia. Hubo un gran miedo, dice, miedo. Porque parecía que el mundo se destruía, ¿verdad? Así que mis hermanos, pues, eso dice la historia. Vamos a la conclusión final. Pienso yo, el tema decía que íbamos a sentar hoy la base bíblica para demostrar con la Biblia que el don de profecía tiene validez en el tiempo final y que el don de profecía no ha cesado. Lo vimos, las evidencias fueron dadas por Jesús, por Pablo, por Juan, por Joel. ¿Estamos de acuerdo? Hoy sentamos las bases, vamos a continuar otro tema, vamos a seguir dando más demostraciones de que el don profético existe en este tiempo final. Nosotros tenemos que creer en ese don de profecía, hermano, porque la palabra de Dios es clara. No sé si buscamos un pasaje, lo vamos a buscar, vamos a nuestra Biblia. Busquemos en Segunda de Crónica. Veinte. Amén. ¿Qué dice la palabra inspirada en Segunda de Crónica 20:20? Dice, voy a leerlo completo, la última parte es la que nos interesa. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, ¿qué dijo Josafat? Miremos lo que dijo Josafat. Oídme, Judá, a ellos se está dirigiendo y moradores de Jerusalén, y esto que viene es relevante. Creed en Jehová vuestro Dios. ¿Y qué dice? Y estaréis seguros. Pero ¿qué dice después? Creed a sus profetas, ¿y qué más dice? Y seréis prosperados. Así que mis hermanos, tenemos que creer en este don profético que Dios ha dejado, ¿verdad?, para este tiempo final. Tenemos que creer, porque es un problema no creer en el don de profecía, ¿verdad? Y recordemos que la última iglesia, Dios le dio ese don especial, ¿verdad? Y vamos a dejarlo ahí, pues.
Vamos a dejarlo ahí porque el tiempo se nos acaba. Y pidámosle a Dios, pues, de que creamos en el don de profecía nosotros como hijos de Dios. De que no lo tomemos así, como que no, como algo insignificante. Vamos a terminar orando. Amante Dios y Padre Celestial, muchísimas gracias en esta mañana por darnos esa revelación especial de tu palabra. Tú nos dices que el don de profecía no ha cesado y que es válido para este tiempo final. Permite que creamos verdaderamente en tu palabra y que creamos en la palabra de los profetas para que seamos prosperados. En Cristo Jesús. Amén.